Bueno, en la clase anterior habíamos hecho unas definiciones y habíamos recordado un poquito lo concerniente a los grados de libertad y a las solicitaciones de las barras. Y habíamos dicho que el método matricial realmente es una combinación del método de trabajo unitario y el método de giro de flexión. O sea, de estos dos métodos, trabajo unitario y giro de flexión, de estos dos métodos. Entonces, vamos a estudiar hoy. Habíamos también refrescado el concepto de las coordenadas locales y las coordenadas globales. Todo eso lo habíamos visto antes, pero simplemente estamos recordando un poquitico estos conceptos. Y habíamos dicho que realmente la ecuación que íbamos a utilizar para el método matricial era por rigidez, ¿no? Era la de la ecuación del resorte. Entonces, si la ecuación del resorte la expresábamos como de forma matricial, entonces tendríamos esto, ¿no? Un vector de fuerza es igual a una matriz de rigidez por un vector de desplazamiento. La rigidez la denominamos como E sobre L, pero en términos generales, pero acá en esta parte, esa matriz de rigidez tiene que ver con cada una de los grados de libertad que puede tener un nudo de una barra. Y entonces, si nosotros comenzamos a estudiar un poquito qué pasaría si al nudo inicial de una barra le colocásemos una carga unitaria o le aplicáramos un desplazamiento unitario, que es el que ven aquí, este desplazamiento. Ese desplazamiento unitario sería a través de estas fuerzas que están acá. Y si ustedes recuerdan, cuando ustedes vieron resistencia a materiales, encontraron que el desplazamiento era igual a P por L sobre A por E. O sea, la carga axial que le están colocando por la longitud de la barra dividido entre el área de la sección transversal de la barra multiplicado por el módulo de elasticidad. Y si nosotros despejamos P, o sea, la fuerza, entonces fíjense que esa fuerza, de esta ecuación que está aquí me queda de la forma de la ecuación del resorte. O sea, fíjense que yo tengo acá fuerza igual a K por X, en donde K viene siendo, o sea, la rigidez para el caso de un grado de libertad del nudo de desplazamiento a lo largo del eje del elemento. La rigidez está definida como AE sobre L, en donde conocemos A, conocemos E y conocemos L. La rigidez es para otros tipos de desplazamiento. Estamos estudiando realmente aquí una barra en el plano. Esta barra está contenida en este plano XY. Y aquí en esta parte nosotros podemos tener estos grados de libertad que están aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en el nudo inicial tenemos un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y una rotación en Z. Y lo mismo en el nudo J, ¿no? Pero cuando planteamos esta ecuación y encontramos la energía de deformación, entonces podemos sacar la conclusión de que la constante de rigidez para el caso de una carga axial es el producto de AE sobre L. Y esos parámetros los conocemos. Esto es importante porque para cada barra nosotros tenemos unos grados de libertad y entonces podemos expresar para todos, cada uno de esos grados de libertad podemos expresar una constante de rigidez. Por ejemplo, si en vez de colocarle una carga unitaria axial, le colocamos una carga, o sea, esta sería una carga unitaria en el sentido X. Pero si se la colocamos en el sentido Y, que sería esta que está acá, entonces exagerando, la barra tomaría esta forma que está aquí
y se presentarían esos momentos que están ahí y esos cortantes. Cuando le colocamos o aplicamos un desplazamiento unitario, entre paréntesis, trabajo unitario. Y entonces podríamos, a través de las ecuaciones de la estática, sumatoria de momentos, etcétera, podríamos llegar a estos valores que están aquí, estas conclusiones que están aquí, que por ejemplo el momento que se produce en el nudo I es igual a 6EI sobre L cuadrado por delta. Y también nuevamente vemos aquí la ecuación de resorte, porque aquí la ecuación de resorte estaría representada, este sería F, este sería K y este sería X. O sea que la constante de rigidez o la rigidez para el caso del momento en el extremo izquierdo para un desplazamiento vertical unitario es 6EI sobre L cuadrado. Y todos esos parámetros los conocemos. Conocemos G, conocemos I y conocemos L. Y en el extremo opuesto, pues también tenemos la misma situación. O sea, aquí podemos identificar nuevamente la ecuación de el resorte. Ahora bien, si nos metemos con las fuerzas cortantes, entonces podemos, a través de sumatoria de momentos con respecto a J, podemos llegar a la conclusión de que para el cortante izquierdo, o sea, el cortante del nudo I, para el caso del desplazamiento unitario vertical de una barra en un ambiente planar, es igual a 12EI sobre L al cubo por delta. Y nuevamente tenemos aquí fuerza igual a K por X. Estamos aplicando la ecuación fuerza igual a K por X, o sea, estamos identificando en cada una de estas expresiones la ecuación del resorte. Y estamos sacando como conclusión que para el caso de las fuerzas cortantes, entonces la constante de esa solicitación sería 12EI sobre L al cubo, que también conocemos E, conocemos I, conocemos L al cubo. Ahora bien, fíjense que nosotros tenemos 3 grados de libertad aquí en este nudo, ¿no? Que fue lo que planteamos aquí. Un desplazamiento en X y encontramos cuánto es la rigidez para ese desplazamiento unitario en sentido X, AE sobre L. Un desplazamiento en Y y encontramos cuánto es la rigidez, o sea, cuánto es el momento que se presenta ahí y cuánto es el cortante. Y en esas ecuaciones identificamos cuál es la rigidez para cada uno de esos casos. Lo que nos faltaría ahora sería el giro. O sea, si le aplicamos un giro unitario al extremo I, entonces la situación sería esta que está acá. O sea, le colocamos un giro unitario y se nos presentan también un momento en el nudo I por rotación, un cortante en el nudo I por rotación y lo mismo en el nudo J. Y entonces podemos llegar a esta conclusión que está aquí, que para el momento, que el momento que se produce en una barra cuando se le aplica un giro unitario es igual a 4EI sobre L por teta. Y también nuevamente podemos identificar acá la ecuación del resorte, en donde esta fuerza, el momento es podemos interpretar el momento como una fuerza, y aquí tenemos K y aquí tenemos X. Recuerden, cuando estamos hablando de vectores fuerza, entonces tendríamos desplazamiento. Cuando estamos hablando de vectores momentos, tendríamos giro. O sea que la constante para el momento en el extremo I de una barra, cuando se le aplica un giro unitario, es igual a 4EI sobre L. Para el nudo J no es 4EI sobre L, sino 2EI sobre L. Y entonces fíjense
¿Cómo coincide esto con la ecuación? Esta ecuación que está aquí es la ecuación de giro de flexión. Entonces, esta ecuación que está acá concuerda con esta demostración que estamos viendo aquí. Porque esta acá que está aquí es EI sobre L. Entonces, si yo desarrollo esto, me quedaría EI para el primero, ¿no? 4 y aquí teta, que es lo que tenemos aquí, que es lo que tengo acá. Y para el segundo, lo mismo, ¿no? Y por último, el cortante, en el caso de un giro unitario en el nudo inicial, sería 6EI sobre L cuadrado. O sea que la constante en ese caso de rigidez sería 6EI sobre L cuadrado. Aquí nuevamente identificamos la ecuación del resorte. Fuerza igual a K por X. Lo mismo podríamos decir del nudo J. Si hacemos esta demostración para el nudo J, pues nos da lo mismo, ¿no? Es como si la barra la invirtiéramos y volviéramos a repetir el procedimiento. Entonces esto es importante porque cuando nosotros tenemos una barra en el plano, entonces nosotros vamos a tener 3 grados de libertad por cada nudo. Y entonces podríamos expresar la matriz de rigidez de esa barra como una matriz de 6 por 6. O sea, 3 grados de libertad del nudo izquierdo y 3 grados de libertad del nudo derecho. Y si eso lo colocásemos eventualmente en una hoja de cálculo que nos ayude con las operaciones, entonces podríamos tener esta situación. Y aquí la tenemos. Aquí tenemos lo que acabamos de hacer, ¿no? Pero en este caso están descritos tanto el nudo inicial como el nudo final, pero es exactamente lo que acabamos de considerar. Y entonces aquí tenemos varios elementos. Aquí tenemos una tabla en la cual está establecida la rigidez K para las diferentes solicitaciones cuando se le aplica, ya bien sea un desplazamiento unitario o un giro unitario, que es lo que acabamos de ver. Para el axial es AE sobre L. Si es transversal, entonces el corte sería 12EI sobre L al cubo y el momento sería 6EI sobre L cuadrado. Ahora bien, si se trata de la flexión, entonces el momento de izquierda a derecha, si la barra es 1, 2, entonces sería 4EI sobre L, y si el momento de 2 a 1 es 2EI sobre L, que es lo que habíamos visto en el método de giro de flexión. Para la torsión, que no la hemos contemplado aquí, pero se podría hacer, claro está que los efectos de torsión existen en las estructuras, pero generalmente son pequeños, a menos que sea una estructura muy particular en la cual pues haya una viga en el borde de una losa y tenga la losa muy pesada, entonces esa losa trata de girar, y entonces cuando gira le aplica torsión a la viga. Pero en el caso de la torsión estamos hablando de G y sobre L. Y el valor de G es lo que definimos, la letra G es lo que definimos como el módulo de corte, el módulo de cortante. Ese módulo de cortante está definido como E, que multiplica a 1 más 2 por mu. Perdón, este es que divide, ¿no? Que divide a 1 sobre 2 por mu. Voy a tratar de conseguir la letra mu.
esta letra que está acá. Vamos a copiarla y nos la llevamos para acá. Ahí la tenemos. En donde la letra mu es igual, esto es lo que definimos como el... Se me chispoteó esta vaina. Vamos a definirla acá. Mu igual a relación de Poisson. La relación de Poisson. Vamos a traerme esto para acá ahora sí. Aquí. Relación esta relación de Poisson, ustedes ya tuvieron oportunidad de verla en resistencia a materiales. Resistencia a materiales, cuando ustedes decía que le aplicaban por ejemplo, a una barra le colocaban una carga axial, entonces la barra se estiraba o se encogía, dependiendo del sentido de la carga, ¿no? Si es de compresión se encogía y si era de tracción se estiraba. Entonces, podíamos definir la deformación unitaria. Si esta es la barra, voy a dibujarla por aquí. Si esta es la barra, ustedes le aplicaban una carga, entonces la barra se estiraba a esto, ¿no? Pero esta es la longitud inicial de la barra y este es lo que se estira. Entonces, si ustedes dividen lo que se estira entre la longitud inicial, eso lo podríamos llamar la deformación unitaria, que se representa por la letra epsilon, ¿no? Pero al mismo tiempo este sería el epsilon en sentido X, pero al mismo tiempo que la barra se estira, disminuye el diámetro porque el volumen es el mismo. Y entonces también se podría evaluar, este sería en sentido X. También se podría evaluar una deformación unitaria en el sentido Y, en el sentido transversal, que sería negativa en este caso, y entonces sería dy sobre el diámetro, ¿no? Pero eso es a eso es lo que se denomina la relación de Poisson, esto que está acá. Esa relación de Poisson generalmente varía entre 0,2 y 0,5. O sea que si ustedes reemplazaran esos valores acá, o sea, 1 más, por ejemplo, 1 más 0,2 sería 1 más, perdón, aquí es 2 por 1 más, creo que es 2 por 1 más Poisson. 2 por 1 más Poisson. Entonces, si ustedes reemplazan ya sea el punto 2 o el punto 5, podríamos obtener que el módulo de corte G es más o menos un 40% del módulo de elasticidad. Pero todo esto son parámetros conocidos. Entonces, si tenemos una barra, voy a comenzar por el elemento planar, que es lo que estamos estudiando. Tenemos una barra cualquiera con un nudo inicial 1 y un nudo final 2, y tenemos este sistema de coordenadas globales, este que está aquí, X, Y, Z. Entonces nosotros podemos tener estos grados de libertad que está aquí, una deformación axial en el sentido longitudinal, o sea, en el sentido X. Tenemos una deformación axial en el sentido Y y un giro alrededor de Z para el nudo inicial. Y para el nudo final también podemos tener lo mismo. Como quiera que hemos visto que la rigidez, estamos hablando de la matriz de rigidez para este elemento de pórtico bidimensional, o sea, pórtico planar. Entonces, como quiera que para cada una de estas deformaciones ya habíamos visto cuál era la rigidez
Entonces la podemos colocar aquí en esta matriz de rigidez, pero esta matriz de rigidez está en coordenadas locales. No hemos referenciado para nada esa barra con respecto a las coordenadas globales. Entonces sería AE sobre L, que es la deformación axial. La deformación en Y no hay, y etcétera, ¿no? Entonces, y aquí tenemos los otros parámetros. Sí. Y aquí tenemos los otros parámetros, ¿no? Que vienen de esta demostración que vimos acá. 12GI sobre L al cubo, 6GI sobre L cuadrado, porque estamos hablando ya bien sea de el desplazamiento unitario en sentido Y o el giro en el unitario en el nudo I. Y lo mismo podemos decir del nudo J o el nudo 2, pues. Entonces quiere decir que el nudo 1 lo estamos colocando aquí en amarillo y el nudo 2 lo estamos colocando aquí en verde. Y cada una de estas columnas representa los grados de libertad de estos nudos. Recuerden que los grados de libertad para una barra en el plano son 6 grados de libertad, 3 por cada nudo. Y todo esto sería la matriz de rigidez de una barra planar, esta que está acá. Y todos esos valores los conocemos. O sea, si nosotros sabemos la sección de la barra, o sea, si la barra tiene 20 por 30, entonces podemos hallar el área, podemos hallar el momento rectangular de inercia. Sabemos cuánto es el módulo de elasticidad porque nosotros escogemos el material, sabemos cuál es el material. Y si conocemos las coordenadas de los nudos inicial y final, pues podemos saber la longitud. Y de esta manera podemos realizar la matriz de rigidez de una barra para un pórtico planar. Ahora bien, si se trata de, vean el caso aquí, de, por ejemplo, una cercha en 2 dimensiones. En la cercha, fíjense que la característica de la cercha es que los nudos son articulados. Entonces, cuando no hay restricción al giro, entonces no se presenta momento. Entonces solamente se presentará una deformación axial en X y una deformación axial en Y, tanto para el nudo inicial como para el nudo final. Y entonces la matriz es extremadamente sencilla, como lo podemos ver ahí. O sea, AE sobre L menos AE sobre L, ¿no? Claro está que esta numeración de los grados de libertad, esta numeración que está aquí, corresponde a esta barra tridimensional que ya es mucho más complicada. En esta barra tridimensional tenemos 6 grados de libertad por cada nudo. O sea, tenemos el nudo inicial 1 y podemos nosotros numerar cada uno de esos grados de libertad. Podemos numerar los desplazamientos en X, en Y y en Z y los giros. Entonces los podemos numerar así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para el nudo final será 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. O sea, numerando primero las deformaciones en cada uno de los ejes y luego numeramos los momentos, ¿no? Fíjense que los desplazamientos nos generan unas deformaciones axiales y los momentos nos generan ya bien sea torsión o flexión, dependiendo de dónde esté aplicado ese momento, o sea, alrededor de cuál eje. Y también entonces podemos plantear esta matriz de rigidez, donde tenemos grados de libertad del 1 hasta el 12, tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Entonces ya podemos ir visualizando cuáles son las características
de estas matrices, de la matriz de rigidez, la primera característica es que es una matriz cuadrada. La segunda característica es que es simétrica con respecto a la diagonal esa en color naranja que ustedes ven ahí. Porque si ustedes analizan esta, aquí por ejemplo este es menos AE sobre L y aquí tenemos menos AE sobre L. 6EI sobre L cuadrado, 6EI sobre L cuadrado, menos 6EI sobre L cuadrado, menos 6EI sobre L cuadrado. Aquí lo que pasa es que le he colocado, para el momento rectangular de inercia, le he colocado pues alrededor de cuáles es. Pero realmente nosotros vamos a trabajar con este y solamente le vamos a colocar no 6EI Z sobre L cuadrado, sino 6EI sobre L cuadrado, lo que nos dio acá. Entonces, para relacionarlo con esta matriz de rigidez de esta barra tridimensional, entonces se han tomado solamente los grados de libertad pertinentes a las solicitaciones o los grados de libertad de la barra planar. Entonces, como aquí en esta barra no tenemos estas partes que están aquí, ni 4, ni 5, ni 6, perdón, ni 3, ni 4, ni 5, o sea, todo lo que se refiere a Z, entonces solamente dejamos 1, 2, 6, y acá 7, 8 y 12. Pero nosotros, ahora, más adelante les voy a enseñar que lo primero que tenemos que hacer para poder plantear la matriz de rigidez global de toda la estructura es comenzar a numerar todos los grados de libertad de la estructura para poder relacionarla en forma matricial. Si la celda es, por ejemplo, en 3 dimensiones, fíjense que prácticamente es lo mismo, pero la mayor cantidad de las celdas de la matriz contiene 0. Lo mismo que esta de acá, ¿no? Lo mismo que esta de aquí. Fíjense que hay bastantes ceros en la matriz. La otra característica de la matriz de rigidez es que generalmente los términos de la diagonal, o sea, la parte que está, la celda que está en color naranja, esos valores son los mayores, generalmente, pero no siempre, ¿no? Entonces, nosotros podríamos plantear una matriz de rigidez para una barra de un pórtico planar, sabiendo que la matriz de rigidez está compuesta por estos parámetros que son conocidos. Conocemos A, conocemos E, conocemos I, conocemos L, y por lo tanto podemos llenar esa matriz de rigidez. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Esa matriz de rigidez la estamos colocando en coordenadas locales y la voy a representar como K minúscula para diferenciarla de la matriz de rigidez en coordenadas globales, que la vamos a representar en K mayúscula. Por el momento la vamos a colocar K minúscula. Entonces, si yo conozco las coordenadas de esta barra, por ejemplo, ¿qué necesito? Que necesito conocer el material que los cojo yo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los pórticos de concreto reforzado, nosotros podemos hallar el módulo de elasticidad. Recuerden que el módulo de elasticidad está definido en el código dependiendo de la resistencia del concreto, con ecuaciones. Generalmente para metamórfico podríamos tomar como módulo de elasticidad 4700 por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto expresado en megapascal. Pero eso lo vamos a trabajar aquí. Las unidades que vamos a trabajar son toneladas y metros. Pero podemos hallar el módulo de elasticidad. Otro parámetro que necesitamos conocer es la coordenada del nudo inicial y del nudo final. Y a través del teorema de Pitágoras, nosotros podemos hallar cuánto es la longitud de la barra, porque si nosotros tenemos esta barra y tenemos estas coordenadas, tenemos, vamos a colocar aquí nudo I y nudo J, ¿no? Entonces XI
como estamos hablando de un plano, entonces sería y. Y este sería xj, x sub j, y sub j. Y entonces lo que nos interesa conocer es L. Ya el módulo de elasticidad lo podemos conocer. Sería 4700 por raíz cuadrada de F'6. L lo podemos conocer a través del teorema de Pitágoras, porque nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras aquí y podemos decir que la hipotenusa L es igual a la raíz cuadrada de los catetos, de la sumatoria de los catetos, de la sumatoria del cuadrado de los catetos. Entonces, en el caso del cateto este que está orientado con X, sería restar XJ menos XY y elevarlo al cuadrado. Ese sería un cateto. Y el otro cateto sería YJ menos YI elevándolo al cuadrado. O sea que también podemos hallar el valor de L. El valor de A lo conocemos como que sabemos cuánto es B y cuánto es H. El valor de I también. El momento rectangular de inercia está representado como BH al cubo sobre 12. Entonces prácticamente tenemos todos los parámetros. Tenemos A, tenemos E, tenemos I y tenemos L. Luego podemos entonces armar una matriz de rigidez ayudado con Excel. Entonces en esta hoja de cálculo aquí les estoy mostrando todo lo pertinente. Esta parte de aquí, lo que está encima de la línea azul, son los parámetros que nosotros necesitamos para poder hallar A, E, I y L. Entonces necesitamos la resistencia del concreto para poder hallar el módulo de elasticidad. La relación de Poisson la coloqué aquí, pero no la vamos a utilizar. Pero ya tenemos el valor de E. Ahora bien, si yo conozco las coordenadas de las barras, por ejemplo, en este caso la barra tiene, el nudo inicial es I18 y el nudo final es 5,9. Entonces yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras y entonces hallar la longitud. O sea, si yo resto 8 menos 1, 7. Lo elevo al cuadrado sería 49. Y si resto 9 menos 5 son 4, son 16. 49 más 16, 59, 65. Si le saco la raíz cuadrada, no sé. 9 menos 5, 4 por 4, 16. 8 menos 1, 7. 7, 49, 7 más 16. Bueno, en todo caso, podemos encontrar cuánto es la longitud L de la barra. El otro parámetro que conocemos es cuánto es la base y cuánto es la altura de la viga o de la barra. Entonces con esta base y con esta altura puedo hallar el área. Con el área puedo hallar entonces el producto AE sobre L. Con B y H puedo hallar el momento rectangular de inercia, que sería B por H al cubo sobre 12. Y entonces puedo hallar todo lo demás, estos parámetros que están acá. 12i sobre L al cubo, 6i sobre L cuadrado. Y entonces eso lo coloco, aquí lo tenemos, 4i sobre L, 2i sobre L, 12i sobre L al cubo, 6i sobre L cuadrado. Esta parte de acá son los cosenos directores que nos van a servir más adelante, ahora un poquito más adelante de la clase, para convertir esta matriz local en una matriz global. Así como ustedes cuando en estática descomponían un vector, si ustedes tenían un vector cualquiera, B, ustedes lo pueden descomponer en sus componentes rectangulares. O sea, este es Bx y este de acá es By.
y este es el ángulo teta. Y entonces aplicaban seno y coseno, o sea, los cosenos directores para encontrar las componentes rectangulares. Entonces, de una manera similar aquí podemos utilizar estos cosenos. Si yo tengo la inclinación de la barra, entonces si yo tengo la inclinación de la barra, puedo hallar cuánto es el ángulo, y si tengo el ángulo, puedo hallar el seno y puedo hallar el coseno, que lo voy a representar como el coseno como C y el seno como S, esta parte que está aquí. Y aquí tengo, que también lo voy a necesitar, el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado, y por último el producto de seno o coseno por seno. Y entonces aquí en la parte inferior tengo la matriz de rigidez de cada uno de estos elementos constitutivos de una estructura, de una barra, ¿no? Ya bien sea en forma de cercha o de pórtico, ya bien sea en el plano o en el espacio. Entonces aquí, este sería para un entorno, para una barra tridimensional, pero nosotros vamos a estudiar esta de acá, la barra planar, o sea, nos interesa es esta de aquí. La cercha también, tenemos una cercha en 3D, y entonces la vamos a representar, y también tenemos un elemento cercha en 2D. O sea, en esta hoja de cálculo están las 4 matrices de rigidez en coordenadas locales para cada uno de esos elementos. Si estamos hablando de la matriz del elemento cercha, que sabemos que es AE sobre L, entonces simplemente cogemos este producto, AE sobre L, y lo pasamos acá. Si estamos hablando de un pórtico, aquí en este caso sería AE sobre L también. Aquí, para el pórtico, sería AE sobre L. Por ejemplo, estudiando la diagonal de este pórtico, esta celda 2,2, el contenido es 12EI sobre L al cubo. Entonces, si yo busco aquí 12EI sobre L al cubo, lo tengo aquí. Solo que acá lo he colocado con ceros decimales, ¿no? Pero básicamente lo que estoy volcando son estos valores que están acá, aquí en esta matriz. También por ejemplo, para el elemento pórtico en 3 dimensiones, entonces ya tendría una matriz de 12 por 12. Y los valores de cada una de las celdas serían estos que están aquí. Pero en todo caso, podemos observar que la matriz es simétrica y es cuadrada. Y que generalmente los elementos de la diagonal son los mayores valores de la matriz. Este procedimiento que estoy haciendo acá lo tenemos que hacer para cada una de las barras de la estructura. Si la estructura tiene 100 barras, entonces hay que hacer 100 veces este procedimiento. Pero no solamente hacerlo en coordenadas locales, tenemos que hacerlo en coordenadas globales. Entonces, para hacerlo en coordenadas globales, entonces tengo que apoyarme en los cosenos directores. Entonces puedo hacer una transformación. Voy a cerrar esto. Puedo hacer una transformación que la voy a señalar aquí en esta matriz, ¿no? En este programa, en el cual aquí en este programa podemos ver cuánto es el valor del módulo de elasticidad, o sea, los datos de entrada que nosotros necesitamos, cuánto es el ancho y cuánto es la altura, cuánto es el área y cuánto es el momento rectangular de inercia, cuánto es la longitud de la barra. Y acá en este caso podemos hallar el coseno y el seno. ¿Cómo podemos hallar el coseno y el seno? Nuevamente acá nos regresamos acá. En este esquema que había hecho por aquí, que se me perdió, este esquema, ¿no? ¿Dónde estaba el de la longitud?
aquí en la longitud. Por ejemplo, si yo quiero hallar si este es el ángulo de inclinación de la barra en este espacio planar, yo puedo hallar el seno y el coseno. O sea, el seno está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que el seno S va a ser igual a YJ menos YI. Y esto lo divido entre L, ¿no? Y para el coseno algo parecido, ¿no? Voy a decir XJ menos XY sobre L. O sea, yo puedo hallar los cosenos directores con las coordenadas de los nudos. Que es lo que tengo planteado aquí. X final menos X inicial sobre la longitud. Y entonces me da tanto el coseno como el seno. Entonces aquí en esta parte lo que sigue sería expresar la matriz local con base en las definiciones que ya hemos visto, ¿no? AE sobre L, 12I sobre L al cubo, etc. Y entonces obtenemos, como ya tenemos todos estos valores hallados acá, tenemos A, E, I, L. Entonces podemos hallar la matriz local de esta barra planar. Y entonces me daría este valor que está acá. Vamos a trasladar la misma información que tenemos acá en esta hoja de cálculo para el programa MATLAB, que sería módulo de elasticidad 2, 153, 811. Veamos acá. 2, 153, 811. Veamos acá la sección 30 por 40, creo que es el mismo, ¿no? 1, 8 y 5, 9. 1, X inicial, 1, 8. Y acá 5. Aquí 9, ¿no? Y acá 5. Revisemos un momentito. 1, 8 el primer nudo y 5, 9 el segundo nudo. Entonces la longitud es de 4, 12. Es exacto esto que está acá. Y entonces ahora veamos el cálculo de la matriz de rigidez en coordenadas locales. 62.685. Si tomo este valor acá, si tomo esto y lo paso hacia allá, entonces puedo compararlo, ¿no? Podría compararlo, pero prácticamente es el mismo, ¿no? Claro que tendría que hacerlo indirectamente, o sea, tomar este valor y ponerlo acá para compararlo. Ya lo tenemos, 662, 685, 590, etc. Entonces, hacer esta matriz a mano es prácticamente una labor titánica. Ya sabemos que, por ejemplo, para el método de giro de flexión no se popularizó precisamente por la cantidad de tecnología que necesitaba. Era prácticamente imposible hacer esos cálculos a mano. Y ahora, para el método matricial, que ya estamos hablando de ensamblar tantas matrices de rigidez globales, como barras tenga la estructura, es una labor titánica. Entonces ya podemos comprender por qué estos métodos no se popularizaron sino ya en la década del 60 y el 70. En la década del 70 o 80 ya comenzaron a aparecer los computadores portátiles y eventualmente aparecieron programas matriciales planares que facilitaron mucho la vida del ingeniero calculista.
Ahora bien, para pasar esta matriz local a coordenadas globales, entonces podemos utilizar esta matriz de transformación que está expresada en función de precisamente el coseno y el seno. Está definida esa matriz de transformación que es de 6 por 6 como coseno menos seno, seno coseno 1, coseno menos seno coseno 1. Fíjense que de todas maneras se mantiene la simetría, ¿no? Pero generalmente todas las celdas son cero. Y si ya habíamos sacado el coseno y el seno, lo podemos volcar aquí en esta matriz de transformación. Porque lo que sigue es que la matriz de rigidez en coordenadas globales, K mayúscula, es igual a la matriz de transformación, que la acabamos de hallar aquí, multiplicado por la matriz de rigidez en coordenadas locales, que es esta que está casi aquí arriba, multiplicado por la transpuesta de la matriz de transformación. Entonces son tres operaciones matriciales que demandan bastante recursos. Y este procedimiento hay que repetirlo para, si la estructura tiene 100 barras, hay que hacerlo 100 veces. No hay manera de sacarle el bulto a esto. Entonces, si nosotros hacemos esta operación matricial, fíjense aquí primero se multiplica la matriz de transformación T por la matriz de rigidez en coordenadas locales y me da esta matriz que está acá, 60.813, no sé qué cosa, tal y cual. Si ahora le saco la transpuesta a la matriz de transformación y multiplico esto por la matriz de transformación, entonces obtengo la matriz de la barra en coordenadas globales, que es la que puedo utilizar para armar la matriz de rigidez global de toda la estructura. Este programa lo que hace es que resuelve esas matrices, pero también lo podríamos hacer acá a través de Excel. Aquí en Excel lo podemos hacer. Ahora bien, hay una alternativa que es la que estoy proponiendo acá, ¿no? Voy a hacer el producto en parámetros, ¿no? En una ecuación en parámetros voy a hacer el producto que está aquí, que he colocado aquí, pero no lo voy a colocar números, no lo voy a colocar escalares, sino que lo voy a hacer paramétricamente. Un momentito. Acá. Aquí esta que está acá, matriz de rigidez de paramétrica, ¿no? Me lo abrió en otra instancia, ¿no? Pero entonces aquí la tenemos. Entonces en este caso tengo la matriz de rigidez en coordenadas locales de un elemento pórtico en dos dimensiones, K minúscula, que es lo que hemos visto hasta ahora, E sobre L, 12i, e I sobre L al cubo, etc. Tengo la matriz de transformación, tengo la transpuesta de la matriz de transformación, y entonces puedo hacer esta operación matricial, que la matriz K mayúscula de rigidez en coordenadas globales es igual a la matriz de transformación por la matriz de rigidez en coordenadas locales por la transpuesta de la matriz de transformación. Entonces, haciendo esa operación paramétrica, entonces obtengo estos valores que están acá.
Recuerden que antes era AE sobre L. Ahora AE sobre L lo tengo que multiplicar por el cuadrado del coseno. Y además de eso sumarle este valor que está aquí, 12EI sobre L al cubo por el seno al cuadrado. Y así para cada una de las celdas estas, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo el programa este, ¿no? Que es lo que sería el plan B. O sea, si yo quiero aplicar el plan B, entonces sería esto que está aquí. La matriz de rigidez en coordenadas globales K mayúscula la tengo en función ya no de AE sobre L, sino de AE sobre L y el coseno y el seno, cada una de estas celdas que están acá. Por supuesto que es mucho más largo, ¿no? Pero es una alternativa. O sea, es una alternativa. Si no quieren utilizar la operación matricial que les puede proporcionar Excel, entonces podrían utilizar esta alternativa. Acá en esta parte, aquí en esta parte de abajo, podemos ver para la barra en 2D la matriz de transformación, la transpuesta de la matriz de transformación, el producto de la matriz de transformación por la matriz de rigidez en coordenadas locales, y por último el producto TKTT, que sería al fin y al cabo K mayúscula, que sería la matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento. Aquí lo tenemos, el plan B, este que está aquí, AE sobre L por el coseno al cuadrado, etc. Y aquí lo tenemos simplemente como un producto matricial. Continuar, eso es. Bien, para poder encontrar la matriz de rigidez global de toda la estructura, tenemos que aplicar una serie, unos procedimientos que voy a tratar de ver aquí en estos documentos. Si encuentro, no me gustó este. Bueno, se lo voy a explicar acá en la hoja de cálculo. Y en lo primero que ustedes tienen que, voy a tratar de dibujar aquí a través de una cosa pequeña, ¿no? Este sería un pórtico cualquiera, ¿no? Un pórtico cualquiera. Entonces, para poder aplicar este método, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una numeración de los nudos y una numeración de las barras. Voy a quitarle, para que no sea tan grande el modelo, voy a colocarle solamente esto, ¿no? Lo que yo diga para esto es válido para todo. Voy a ampliar un poquito aquí esto que está acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este pórtico pequeño, y en este pórtico bueno, lo segundo es lo que les dije, ¿no? Pero lo primero es hacer un esquema del pórtico. En ese esquema del pórtico
vamos a colocar las restricciones pertinentes para las columnas. Ya, en el caso estas columnas están empotradas en la base, pero podrían estar articuladas. Y eso es importante porque ahora cuando yo comience a colocar los grados de libertad, entonces esto es clave, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a numerar las barras. Las voy a numerar con color, los nudos, voy a numerarlos con color azul. Entonces yo puedo, y voy a numerarlos de arriba hacia abajo. 1, 2, quedó muy grueso esto, vamos a quitarlo. Vamos a colocarle otro. Color rojo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y voy a tener la precaución de numerarlos dejando para lo último los nudos que están restringidos. Ahora les explico por qué. Y también voy a numerar las barras. Entonces, yo puedo numerar estas barras y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? Porque pues cuando yo armo la matriz de rigidez de cada barra, yo tengo que tener la identidad del nudo inicial y del nudo final. Entonces, por ejemplo, yo sé que la barra 1 va desde el nudo 1 hasta el nudo 2, o que la barra 7 va desde el nudo, vamos a suponer que estas barras van en este sentido, ¿no? Y tenemos que colocarle el sentido en el cual estamos leyendo la barra. Voy a colocarle como sentido estas flechitas que están acá. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que la barra 9 va desde el nudo 8 hasta el nudo 6 y así sucesivamente. Y entonces después de eso yo tengo que colocar los grados de libertad. Entonces, para colocar los grados de libertad voy a colocar en cada uno de los nudos, como esto es un pórtico planar, voy a colocar 3 grados de libertad. Es lo que es que se me está complicando el esquema este, ¿no? Vamos a ampliarlo todo lo que pueda. Yo voy a colocar los grados de libertad. Voy a colocar acá con color, que está bien grueso estos números. Con color verde voy a colocar estos grados de libertad aquí. Tres grados de libertad. Aquí lo mismo, ¿no? Está muy grueso, vamos a quitarlos. Vamos a colocarlo con color negro, que es la pluma más delgadita que tengo aquí. Aquí 1, 2 y 3. Acá en el nudo 2, desplazamiento en X, desplazamiento en Y y giro alrededor de Z. Y aquí también, ¿no? Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo, ¿no? Pero en este caso de acá, como estos grados de libertad están restringidos, los voy a colocar en color rojo. Y entonces voy a enumerar cada uno de los grados de libertad.
Lo voy a numerar de arriba hacia abajo. Entonces al momento de numerarlos, voy a colocarlos en este color verde, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se está enredando este dibujo. Voy a hacerlo, pero no con un pórtico tan grande. Voy a representarlo acá. Para un pórtico, este pórtico que está acá. Vamos a coger este pórtico que está aquí y vamos a estudiar qué es lo que he colocado acá. Tengo un pórtico que es el que vamos a armar nosotros aquí en el alcance del curso, que tiene 3 barras, ¿no? Entonces cada uno de los nudos está numerado. 1, 2, 3, 4. Y las barras también, los nudos están numerados, encerrados en círculos. Y las barras están numeradas, encerrados en cuadrados para distinguirlo, como solamente tengo un color, que era lo que yo quería hacer en la otra hoja, pero realmente las plumas que tengo acá son muy gruesas y entonces queda un dibujo bien ordinario. Y también tengo la orientación, que son estas flechitas que ustedes ven acá. Yo digo que la barra 2 va desde el nudo 2 al nudo 3. Y eso es clave porque yo tengo que, al momento de plantear la matriz de rigidez en coordenadas globales de esa barra, tengo que atender el nudo inicial y el nudo final. O sea, primero tengo que colocar los 3 primeros grados de libertad del nudo 2 y luego los otros 3 grados de libertad del nudo 3. Lo otro que colocamos son los grados de libertad por cada nudo. Entonces comenzamos a numerar esos grados de libertad. Y esos grados de libertad los comenzamos a numerar de arriba hacia abajo, de manera que me queden los últimos grados de libertad que correspondan a los nudos que están restringidos. Eso es lo primero que tengo que hacer. La matriz de rigidez como tal de toda la estructura voy a abrir otra hoja para que no sea tan grande. Voy a quitar esta. La matriz de rigidez de toda la estructura contiene todos los grados de libertad de la estructura. Entonces, en este caso, y además, dependiendo de si la estructura es planar o es tridimensional, nosotros podemos inmediatamente saber el tamaño de la matriz. Porque si es planar, entonces, como cada nudo tiene 3 grados de libertad, entonces simplemente multiplicamos 3 por el número de nudos y obtenemos el valor, el tamaño de la matriz. En este caso son 4 nudos, del 1 hasta el 4, y cada uno tiene 3 grados de libertad, y entonces la matriz será de 12 por 12, que es lo que vemos aquí, 12 por 12. Si en cambio la estructura fuera tridimensional, entonces estaríamos hablando de 6 grados de libertad por nudo. Y entonces vamos a suponer que fuera una mesa, entonces la mesa tendría 4 y 4, 8 nudos, y entonces 8 por 6, 48. Entonces ya lo había mencionado a ustedes la importancia que es en los programas de definir si la estructura que estamos analizando es planar o si es tridimensional, porque la diferencia es de 48 a 12 es 4 veces, ¿no?, más grande en la matriz. Y así sea que la matriz tenga mucha cantidad de ceros, entonces se va a demorar más, va a ocupar más recursos, más memoria, y va a ocupar más tiempo resolviendo la matriz. Entonces, yo tengo que sacar la matriz de rigidez de cada una de estas barras atendiendo a la numeración que le he colocado a los grados de libertad. Por ejemplo, para la barra 1, que comienza en el nudo 1 y termina en el nudo 2, esto que ven aquí, vamos a agrandarlo un poco.
la barra 1 comienza en el nudo 1 y termina en el nudo 2, los grados de libertad del nudo 1 son 10, 11 y 12. Y del nudo 2 serían 1, 2 y 3. Y entonces estos son los valores que tengo que colocar aquí para el nudo inicial: desplazamiento en X 10, desplazamiento en Y 11, giro alrededor de Z 12. Y lo mismo para el nudo 2, 1, 2 y 3. Y así voy recorriendo barra por barra. Por ejemplo, para la barra 2, el nudo inicial es el nudo 2, y entonces los grados de libertad serán 1, 2 y 3. Y para el nudo 3 serán 4, 5 y 6. Y eso es lo que estoy colocando aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero fíjense que cada una de estas matrices que están aquí son matrices cuadradas. Y están, en este caso, están en coordenadas locales. Para la barra 3, comienza en el nudo 3 y termina en el nudo 4. Entonces los grados de libertad serán 4, 5 y 6 y 7, 8 y 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces tengo que sacar la matriz de rigidez en coordenadas locales y luego convertirla a coordenadas globales. La matriz de rigidez de toda la estructura será una matriz de rigidez de 12 por 12, porque va desde el grado de libertad 1 hasta el grado de libertad 12. Y entonces yo tengo unas coordenadas para cada una de las matrices de las barras y unas coordenadas para la matriz completa de la estructura. Por ejemplo, para la primera barra yo tengo este espacio que está aquí, que sería, leyendo primero la línea, sería 12 y 12. O este de acá sería 11 y 2. La coordenada sería 11 y 2. O para este de acá sería 2 y 10. O este de acá sería 5 y 4. O este de aquí sería 5 y 5. O si leo este sería 8 y 8. O este de acá 6 y 9. Y así sucesivamente. O sea, cada celda de cada una de las matrices de las barras tiene una coordenada. Ya ustedes saben que para definir una celda de una matriz, primero leemos la línea y después la columna, la fila y después la columna. Y aquí en la matriz de rigidez de toda la estructura también tenemos esas coordenadas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a volcar las coordenadas iguales de las barras, de cada una de las barras, las vamos a volcar en la coordenada pertinente de toda la estructura. Por ejemplo, para esta primera celda aquí que está en color naranja, cuya coordenada es 1, 1, yo tengo que coger todas las coordenadas 1, 1 de las matrices de rigidez de las barras y simplemente colocarlas ahí y hacer una suma algebraica. O sea, por ejemplo, aquí 1, 1, aquí tengo 1, 1, que sería esta de acá, 272.6. También tengo 1, 1 aquí, miren, en la segunda barra tengo 1, 1, 45.230. De manera que lo que vuelco aquí sería la sumatoria de esta celda 1, 1 de la barra 1 y esta celda 1, 1 de la barra 2. Por ejemplo, para este de acá, que sería, la coordenada sería 6, 4, entonces voy ubicando en cada una de las barras la coordenada 6, 4. Aquí tengo 6 y 4, sería este valor que está acá. Y luego acá 6 y 4 sería este valor que está acá. Entonces cuando lo vuelco acá sería estos dos valores. Y esto es lo que tengo consignado aquí en cada uno de esta celda de la matriz de rigidez total. Bien, entonces, y de esa manera lleno esta matriz que está acá. Pero yo puedo hacer operaciones matriciales.
con esta matriz. O sea, una matriz K es una matriz K. Pero yo la puedo colocar así. K0, K1, K2. O sea, yo puedo particionarla, ¿no? Dividirla en 4 pedazos. Y esos 4 pedazos corresponden a los grados de libertad que están sueltos. Miren, el primero, este K0, corresponde a estos grados de libertad del 1 hasta el 6. O sea, de estos nudos que están sueltos aquí. Para lo siguiente, y aquí en la parte de abajo, puedo tener aquí, en esta parte tengo del 7 al 12. O sea, del 7 al 12, o sea, los nudos que están restringidos, estos que están aquí. O sea, en el primer cuadrante, el K0, me van a quedar los nudos que están sin ninguna restricción, los que están sueltos. Y aquí en la parte de abajo me van a quedar los nudos que están restringidos. Y también puedo hacer en esta ecuación de F igual a K por delta, también puedo hacer algo parecido. O sea, puedo dividir F, lo puedo particionar así. F sería F0, F1, que es la ventaja de trabajar con matrices. Uno puede ir acomodando, trasladar una línea hacia arriba, hacia abajo. Y también puedo hacer lo mismo con este vector delta, ¿no? Este vector delta yo lo puedo representar como delta 0 y delta 1. Y si vemos la ubicación dentro de esta ecuación, porque aquí lo que tengo es F, que es esto, K, que es esto, y aquí este es delta. Entonces, si vemos la ubicación, vemos que F0 corresponde las fuerzas que están actuando en los nudos que están sueltos. O sea, estamos hablando de el grado de libertad 1 hasta el grado de libertad 6, de aquí, del 1 hasta el 6. Y esas fuerzas que están actuando en los nudos sueltos, pues son las fuerzas que están actuando en la estructura, las cargas gravitacionales o las cargas sísmicas. Mientras que esta parte de acá, la F1, esta F1 que está acá, vienen siendo las fuerzas que están actuando aquí en los nudos restringidos, que son las reacciones. O sea, nosotros tenemos unos nudos que no están restringidos, de los cuales están actuando unas cargas, y tenemos unos nudos que están restringidos, en los cuales están actuando unas reacciones. Ahora, si estamos hablando del vector de desplazamiento, fíjense que esta parte verde del vector de desplazamiento, que sería delta 0, correspondería al desplazamiento de los nudos que están sueltos, que están libres. Y delta 1 correspondería al desplazamiento de los nudos que están restringidos. Pero más aún, yo conozco cuántas son las cargas que están actuando. O sea, conozco F0 y también conozco delta 1. O sea, esta parte de acá, los desplazamientos de los nudos que están restringidos, porque son 0. O sea, como están completamente restringidos, yo inmediatamente puedo colocar su valor de 0. O sea que yo podría expresar esta matriz. Vamos a colocarla acá y vamos a ampliarla a ver si nos da chance. Ahí la tengo, ¿no? F0, F1, pero ya separadas las fuerzas de los nudos sueltos a los nudos restringidos, lo mismo los desplazamientos sueltos a los desplazamientos restringidos. Y puedo hacer una operación matricial. Yo puedo tomar que la parte esta F0 del vector F0 es igual a esta matriz 0, K0, por este vector de delta 0. Y entonces puedo despejar el vector delta 0.
vector delta cero sería el inverso de la matriz K0 por el vector de fuerzas, de las fuerzas que están aplicadas en los nudos de la estructura. Y de esa manera puedo obtener los desplazamientos o los giros, que fue lo que hicimos en el método de giro de flexión. Hallamos los giros y después nos devolvemos para hallar las fuerzas que están actuando. Por otro lado, también puedo hacer este producto matricial, que F1 es igual a K2 por delta 1 por delta 0. Y de esa manera puedo hallar las reacciones. Estas reacciones que están aquí las puedo hallar a través de ese producto. Aquí tengo la matriz K2, miren, K1, K2 es esta matriz gris que está acá. Entonces, si yo multiplico esa matriz gris por F0, que lo conozco, porque son las fuerzas que están aplicadas, entonces puedo hallar entonces cuáles son las reacciones de la estructura. O sea que lo primero que se hace en el método matricial, tal como se hizo en el método de giro de flexión, es hallar las deflexiones o los giros. Y con esas deflexiones, esos giros, nos devolvemos y por el momento hallamos las reacciones de la estructura.